La comunidad misionera setecana presenta Héroes cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 8. Un segundo viaje hacia el norte. El carromato retumbó con dirección al norte. A cada hora, David Livingstone sacaba su brújula para efectuar una lectura. Registraba en un cuaderno la dirección exacta que llevaban y anotaba una descripción precisa del terreno por el que transitaban. 4 días después de salir de la aldea de Mabotsa, el grupo llegó a una población que pertenecía a los Bakwain, una subtribu del pueblo Bechuana. Una vez más, los viajantes fueron bien recibidos. La gente fisgaba y aguijoneaba sus pertenencias. La mayoría de ellos nunca habían visto un blanco, por lo que insistieron en que David se arremangara para examinar su piel más de cerca. Escupieron en sus pecosos antebrazos y se los restregaron con fuerza, luego se echaron a reír sorprendidos al ver que las pecas no se le caían. También observaban las grandes narices desiguales de los misioneros blancos, y se las pellizcaban para asegurarse de que estaban firmemente sujetas a sus rostros. Los niños se divertían, reían y danzaban con regocijo alrededor de los hombres, a los que llamaban narices largas. Una vez más, el jefe les ofreció a los misioneros una choza para dormir, pero esta vez David estaba preparado. Le explicó que él era médico y que necesitaba usar su propia tienda para practicar la medicina. Una vez que corrió la voz de que podía curar a la gente, fue forzado a examinar toda clase de dolencias, desde ojos irritados a pies infectados. La visita a los Bakwain fue un gran éxito. De ahí que David se preguntara por qué era tan difícil hacer amigos de las tribus cercanas a la misión de Kuruman. Una noche, estando él y Roger Edwards tumbados en la tienda, David le hizo esta pregunta a Roger. ¿Por qué estas gentes son mucho más amables con los misioneros? Roger Edwards se aclaró la garganta. Bueno, creo que debe haber varias razones, pero probablemente la principal es el problema del matrimonio. La forma de probar que eres un hombre importante en África es tener muchas esposas. Si puedes mantener muchas esposas y a sus respectivos hijos, demuestras que tienes mucha riqueza. Tiene su lógica, dijo David. Bueno, sí. Pero no es la manera de Dios. La Biblia enseña que cada hombre debe tener solo una mujer. Ahí es donde comienza el problema. Cuando un nativo se hace cristiano, tiene que despedir a todas sus esposas menos una. Los nativos no están dispuestos a hacer esto y acaban despreciando a los misioneros y al Evangelio. ¿Cómo sorteamos esta dificultad?, preguntó David. No veo que lo estemos haciendo, dijo Roger, dándose la vuelta en el catre. Es cuestión de enseñar a los niños antes de que lleguen al matrimonio, creo. Una vez que tienen más de una esposa, es muy difícil hacerles cambiar, bostezó ruidosamente. Bueno, tengo sueño, tú no. Yo también, respondió David, aunque se puso a dar vueltas al asunto. Yació largo rato pensando en el problema de la conversión de los nativos. Se daba cuenta de que la poligamia era un grave problema, pero tenía que haber alguna manera de evangelizar a los africanos. Tenía que haber una manera de esquivar el problema, aunque en ese momento no se le ocurría cuál podía ser la solución. Los dos misioneros se quedaron en la aldea por una semana. David hizo muchos amigos mientras trataba sus interminables dolencias y enfermedades. Cuando anunció que tenían que regresar a Kuruman, los aldeanos se disgustaron. ¿Qué hemos hecho mal para que se vayan los hombres blancos?, preguntaron a Pomare. Luego le rogaron. Dígales, por favor, que se queden con nosotros hasta que comience la estación lluviosa. Dails que volveré, instruyó David a Pomare. Y la próxima vez me quedaré por más tiempo. Esto pareció animar un poco a la gente, que se congregó alrededor del carromato para despedir a sus nuevos amigos.
El viaje de regreso a Kuruman fue lento. David insistió en escoger una ruta distinta para poder tomar notas y añadir detalles a su mapa por el camino. Las aldeas eran pequeñas y muy esparcidas, y hasta unos 250 kilómetros de Kuruman no encontraron una población de alguna consideración. Este era también un poblado Bakbain y los hombres se detuvieron para presentarse. No obstante, Sechele, el jefe de la aldea, envió a decirles que no podía atenderles correctamente por tener ojos irritados. David le aplicó un poco de ungüento que comenzó a curarle su dolencia. El jefe Sechele y los misioneros se sentaron entonces a compartir una comida de leche y judías. El jefe se mostró tan agradecido por el ungüento que obsequió a los misioneros el cuerpo de un venado para alimentarse el resto del viaje. David le dio las gracias y le prometió volver a visitarle en su próximo viaje hacia el norte. Cuando David y Roger Edwards salieron de la aldea no tenían idea de que alguien les siguiera. Tras recorrer unos 16 kilómetros, David detuvo el carromato y se dispusieron a pasar la noche. Mientras preparaban un pequeño parche de terreno para levantar la tienda, David oyó un sonido desconocido debajo del carromato. Se detuvo a escuchar. Lo volvió a oír. Eran como sollozos. Se asomó y halló a una niña que aparentaba unos 11 años. Estaba desnuda, a no ser por unos cuantos abalorios de colores en el cuello y alrededor del cuerpo. Le corrían lágrimas por las mejillas. ¿Qué haces aquí?, le preguntó amablemente, pero cayó en la cuenta de que ella no podía comprender lo que le decía. Se levantó y fue en busca de Pomare, que estaba acarreando agua desde un arroyo cercano. Esperó pacientemente a Pomare para que le explicara por qué esta niña les había seguido por el campo y por qué lloraba ahora tan desconsoladamente debajo del carromato. El caso de la niña no tardó en resolverse. Se quedó huérfana cuando aún era muy pequeña. Su hermana mayor la había cuidado desde entonces. Pero ella había fallecido una semana antes y un tío suyo había decidido venderla como esposa a un individuo de la aldea. La niña no quería casarse, sino quedarse con unos amigos que vivían cerca de Kuruman. Cuando se enteró de que los misioneros se dirigían hacia allí, ella siguió el carromato, y esperó hasta que estuviera lejos de la aldea para darse a conocer. Pomare acababa de relatar su historia cuando justo apareció un guerrero con un arma colgada en el hombro que corría hacia ellos. David se puso nervioso. Suponía que el guerrero venía para rescatar a la niña, pero era demasiado tarde para ocultarla. David se puso delante de la niña y esperó. Cuando el guerrero ya estaba cerca comenzó a gritar algunas palabras en bantú. Venía a buscar a la niña, que había sido prometida como esposa a su hermano. David elevó una oración silenciosa. Admiraba la audaz determinación de la niña y dejó bien claro a Pomare que ésta no sería obligada a regresar a la aldea. Después de varios minutos de acalorada discusión entre Pomare y el guerrero, se llegó a un acuerdo. Si la niña devolvía todos los abalorios que llevaba, que significaban dinero, quedaría libre para viajar con los misioneros. La niña se deshizo rápidamente de los abalorios y se los entregó al guerrero, que pareció satisfecho con el acuerdo obtenido y se marchó trotando por el sendero. La niña acompañó a los hombres durante el resto del viaje. A veces caminaba junto al carromato con Pomare y el otro guía africano. Otras veces iba subida en el carromato junto a David, charlando con él en bantú sin parar. Por fin, en diciembre de 1841, los viajeros estuvieron a salvo en Kuruman. La niña se reunió con sus amigos, que la recibieron en su choza. Al parecer, Roger Edwards sintió un gran alivio cuando supo que el reverendo Maafat no había llegado en su ausencia. Es más, había enviado una carta diciendo que se quedaría en Inglaterra más tiempo del planeado. La impresión del Nuevo Testamento en el dialecto sechuana estaba tardando más de lo esperado y la Sociedad Misionera de Londres estaba tan impresionada con sus charlas sobre África que le pidió escribir un libro acerca de la obra misionera antes de su partida. El reverendo, pues, se hallaba muy ocupado escribiendo un libro que decidió titular Labores y escenas misioneras en África del Sur. A su regreso, David se volvió a sumergir en la vida de la base de misión en Kuruman. Como era el único médico en cientos de kilómetros a la redonda, la gente acudía en masa a la base en busca de ayuda. Y mientras David hacía todo lo que podía por tratar a los que a él acudían con problemas de salud, se recordaba a sí mismo que no había ido a África para quedarse en un sitio y abrir diviesos. Había ido para predicar el mensaje del Evangelio a gentes que nunca lo habían oído. De manera que, nada más al volver a Kuruman de su viaje por el norte, David comenzó a planear otro. Pero esta vez Roger Edwards dejó bien claro que él no le acompañaría.
Era demasiado peligroso para él correr ese riesgo. Pero no para David Livingstone. Ciertamente, sus colegas misioneros se habían dado cuenta de que David disfrutaba corriendo riesgos. En febrero de 1842, David partió para hacer un segundo viaje por el norte. En esta ocasión le acompañaron 4 africanos, Pomare, el guía del primer viaje y otros 2 hombres, para cuidar el carromato y atender los bueyes. David quería volver a visitar a los Bactwain, y en particular al jefe Sechele, como le había prometido, y explorar un poco más el paisaje. Escogió una ruta distinta para ir hacia el norte y aunque acabó entre los Bactwain, no era precisamente el grupo que había anticipado. Llegó a otro poblado, cuyos habitantes, aunque también Bactwain, eran enconados enemigos del jefe Sechele y su aldea. El poblado se llamaba Lepelole, y su jefe, Bubi. Cuando Sechele era pequeño, Bubi mató a su padre, y a partir de entonces se desató el odio entre ambas comunidades. David rehusó tomar partido en las hostilidades y decidió dedicar las mañanas a tratar a los enfermos y heridos y las tardes a trabajar y hablar con la gente. Haciendo esto, pudo rápidamente aprender la lengua bantú hasta hablarla con bastante fluidez. No obstante, cometió algunos errores que le avergonzaron. Dado que la lengua bantú es tonal, la misma palabra podía tener varios significados, dependiendo del tono en que se pronunciaba. Una vez predicó acerca del pecado y después descubrió que, debido a un error de pronunciación, en realidad, había predicado contra el estiércol de vaca. Sin embargo, a David se le respetaba bastante en la aldea gracias a su capacidad para sanar a las personas. Solo otro individuo recibía el mismo reconocimiento, el hombre de la lluvia. Como la gente de la aldea no tenía manera de llevar el agua del río hasta sus cultivos, la lluvia regular era muy importante para ellos. De aquí que le correspondiera al hombre de la lluvia conseguir que lloviera con regularidad. Pensando en el eficaz sistema de riego de Kuruman, David resolvió que había llegado la hora de hacer algo para resolver el problema y de paso lograr que el hombre de la lluvia quedara obsoleto. Ató una cuerda de unos 150 metros de longitud entre el río y la zona de cultivos. Dudó cómo excavar un canal tan largo. Solo contaba con una pala sin mango, y sabía que los africanos solo usaban estacas para cavar. Pero empezó a cavar con lo que tenía. Se quitó la camisa, sacó la pala del carromato y se puso a trabajar. Pronto se arrimó a su alrededor un puñado de curiosos. Después de observar durante un rato, un hombre tomó una estaca e imitó a David. Luego otros le siguieron hasta que unas 100 personas escarbaban y sacaban tierra a lo largo de la cuerda. No tardaron en inventar un sistema recurriendo a conchas de tortuga y cuencos de madera para sacar y retirar la tierra. Después de varios días de duro trabajo, el canal se completó y el agua fluyó hasta los cultivos. Todos, incluido el hombre de la lluvia, se alegraron del resultado obtenido. Cuando David se dispuso a marcharse, se había convertido en el hombre más popular de la aldea. Pero, a pesar de su popularidad, había decidido continuar hacia el norte. Se despidió del jefe Bubi y le prometió que volvería. Poco después de abandonar Lepelole, recibió la noticia de la muerte del jefe Bubi. Este había recurrido a un brujo para librarse del maleficio que sospechaba que alguien le había hecho. El brujo puso al jefe Bubi al lado de un árbol que volaría con pólvora. Estaba seguro que la explosión asustaría a los espíritus malignos que habían causado el hechizo al jefe. Lamentablemente, este se encontraba muy cerca del árbol y murió a consecuencia de la explosión. David se apenó mucho al enterarse de lo sucedido. Le había dicho al jefe Bubi muchas veces que Dios era el único capaz de ayudarle a encontrar la paz mental que buscaba. Pero ya era demasiado tarde. El jefe había expirado a causa de una muerte absurda. David extendió el mapa de África delante de él. Había añadido muchos detalles en sus viajes, pero al examinar la zona que se extendía hacia el norte, no tenía la menor idea de lo que podía haber. Lo único que decía el mapa es, desierto inexplorado del Kalahari. David lo plegó y lo guardó en su morral. Todo el grupo caminaba. Dejaron atrás el carromato y los bueyes, excepto 4. La llanura que pretendían cruzar era demasiado arenosa, por lo que las ruedas del carromato se habrían atrancado casi desde el principio. Los hombres cargaron sus cosas sobre los bueyes que ahora guiaban. A medida que avanzaban penosamente, David era consciente de ser el primer blanco que atravesaba aquellas colinas achaparradas y valles barridos por el viento. Pese a que los hombres transitaban por el borde sur del desierto del Kalahari,
el conseguir cada día suficiente agua pronto supuso un motivo de preocupación. No obstante, los guías africanos conocían que plantas contenían humedad para chupar agua cuando no podían encontrar arroyos. Después de 2 semanas de caminata hacia el norte, el grupo llegó al pueblo de Bamangwato, gobernado por el jefe Sekomi. Las aproximadamente 3.000 personas que vivían en el pueblo les dieron una calurosa bienvenida. David comenzó de inmediato a tratar a los pacientes y a aprender todo lo que podía de la cultura de los nativos. Siempre que se presentaba la oportunidad, hablaba a la gente del amor con que Dios les amaba, pero a ellos les resultaba difícil comprender lo que él intentaba comunicarles. La gente nunca antes había oído hablar de un Dios así y la propia palabra Dios les causaba confusión. Los Bamangwato designaban a Dios con una palabra que significa persona o ser muy importante, de manera que podían referirse a muchos dioses. Cuando David logró curar a la gente de sus dolencias, empezaron a llamarle Dios. Era muy difícil, pero David resolvió hallar alguna manera de comunicar la idea a la gente del pueblo. Sabía que había obtenido algún éxito cuando el jefe Sekomi le visitó en su tienda una noche. Después de una breve charla para comentar el día transcurrido, el jefe Sekomi miró a David a los ojos y fue directamente al grano. He venido para pedirle una cosa. Dime una medicina que cambie mi corazón. Soy demasiado orgulloso y siempre estoy enfadado con mi gente. Ya no quiero ser así. David agarró su Biblia. Amigo mío, dijo, sujetándola, la única medicina que cambiará su corazón se halla en este libro, si usted... No, interrumpió el jefe. Usted no me entiende. Quiero que mi corazón cambie ahora. Quiero que me dé ahora la medicina que me cambie. Por supuesto, David no tenía medicina para tratar la condición del jefe Sekomi, y después de pedir por algunos minutos más lo imposible, el jefe se marchó. Al día siguiente, el jefe no mencionó la visita del día anterior, pero David se animó pensando que, al menos, el jefe Sekomi sabía que necesitaba algo para cambiar su corazón. Lo único que tenía que hacer David era encontrar una manera de explicarle exactamente lo que necesitaba. David estaba decidido a recorrer otros 32 kilómetros más al norte para visitar a la tribu Baka, por lo que expuso al jefe su plan. Los ojos de este se le salían de las órbitas. No, le advirtió. No debe visitar a los Baka. Son gente mala. De seguro lo matarán como hicieron con el otro blanco y su grupo. David frunció el ceño. No había oído que otro blanco hubiera estado en la región. ¿Quiénes eran ellos?, preguntó. Desconozco su nombre, pero era un comerciante que venía del este. El jefe Sekomi bajó la voz para producir un efecto dramático antes de continuar. Oí que les pusieron veneno en la comida y el agua, y cuando todos sus compañeros hubieron muerto, mataron sus bueyes y se los comieron. Entonces tendré que andar con mucho cuidado. Muchas gracias por la advertencia, replicó David. ¿Aún insiste en ir?, preguntó el jefe Sekomi con incredulidad. No le comprendo. ¿Por qué arriesga su vida? Para averiguar quién vive allí y preparar el camino al mensaje del Evangelio, dijo David con firmeza. Bueno, dijo el jefe Sekomi, frotándose el mentón, si va a ir hasta los Baka, no irá solo. Enviaré 4 guerreros para que lo acompañen, aunque temo que todos perezcan. David le dio las gracias al jefe y se dirigió a su tienda para recoger sus pertenencias. Pensó que el jefe podía tener razón. Era un viaje suicida. Quizá fuera más seguro dar la vuelta y regresar a Kuruman, pero David Livingstone había sido terco toda su vida. Fue el único tejedor de Blantyre que llegó a ser médico y el único médico de su clase que se hizo misionero. Cuando tomaba una determinación acerca de cualquier asunto, lo llevaba a cabo. Y ya lo había decidido. A pesar del peligro, averiguaría quién vivía más al norte y no había otra posibilidad.